Bueno, vimos que una función la definimos mediante un nombre y que puede recibir datos por medio de sus parámetros, inclusive modificar datos de un array que le pasamos como parámetro. Ahora veremos que una función retorna un dato, ya sea un tipo de dato primitivo, como hemos visto, numérico, string, boolean, un array lo puede devolver, o un valor undefined. La sintaxis que ya hemos visto para una función, hemos dicho function, palabra clave, el nombre de la función, los parámetros que pueden ser opcionales, tener o no parámetros de función, el algoritmo propio de la función, y ahora vamos a ver una palabra clave nueva que es return y el dato que va a retornar la función. Hasta ahora hemos visto una serie de funciones incorporadas en JavaScript y las vamos a analizar para ver cómo estas funciones que hemos visto nos pueden retornar datos. Voy a copiar este bloque, el programa 129 o programa 129. Vamos a traer este bloque y vamos a analizar toda una serie de funciones que hemos estado usando hasta ahora en el curso que retornan datos. Y recordemos, nosotros hemos visto la función prom, que tiene un parámetro que le pasamos un string y nos muestra un cuadro de diálogo para ingresar un dato. El dato devuelto lo guardamos normalmente en una variable constante en este caso, y vamos a analizarlo un poco a esto ejecutando esta aplicación. Yo voy a cargar nombre Juan y vamos a analizar qué es lo que sucede. Console log dato 1 imprime ahí Juan, ¿estamos de acuerdo? Console dato 1. ¿Qué tipo de dato devuelve? La función prom, ahí está, devuelve un string. Esto es importantísimo, o sea, una función, en este caso prom, devuelve un tipo de dato string. Si lo imprimo a dato, ahí está Juan, que yo cargué por teclado. ¿Y qué tipo de dato? Es string. La segunda función, vimos nosotros la función random. ¿Qué es lo que devuelve la función random? Un valor aleatorio entre 0 y 1. Ahí está console log dato 2, esa constante tiene ese número, o sea, genera un valor entre 0 y 1 sin incluir nunca el 1. ¿Qué tipo de dato devuelto? Un tipo de dato number. Typeof es la función que devuelve qué tipo de datos se trata, number. También vimos la función floor. La función floor lo que nos devuelve de esto es el piso, vendría a ser, en este caso, la parte nada más entera, el número 3. Ahí imprime el 3. ¿Qué tipo de dato devuelve? También number. Después hemos visto otras funciones que retornan un tipo de dato undefined. Cuando llamamos a la función alert, esta función muestra un mensaje en una ventana, ¿sí? Esto que dice bienvenida. Voy a volver a ejecutarlo para recordar. Te cargo Juan nuevamente. Este es el cuadro de alerta. Pero también cuando llamamos a la función nos devuelve un tipo de dato undefined. Normalmente uno no se lo asigna a una variable, lo que nos devuelve alert, o una constante en este caso, porque lo que nos devuelve es undefined. Por eso si yo pregunto ahí aparece uno en gris cuando le imprimo a dato 4 porque es un valor undefined que tiene la constante dato 4. Si uso el operador typeof dato 4 me devuelve un string llamado o valor undefined. Lo mismo el document write, la función write lo que hace muestra un mensaje en el documento, pero también la función write devuelve un dato de tipo undefined. Normalmente uno no define, nunca hemos definido una constante o variable para guardar el dato devuelto por write, porque sabemos que devuelve undefined. Ahí está dato 5, que es undefined, typeof dato 5, undefined. Inclusive estoy usando todos los lugares el console log. La función log devuelve un tipo de dato undefined. Ahí está el undefined. El mensaje, fíjense, el mensaje, ahí está. Este string lo muestra el log, console log. Pero lo que tiene almacenado el dato 4 es el valor undefined. Nunca tiene sentido asignarle una variable lo que devuelve el log. Pero esto es para entender que siempre una función devuelve
o un tipo de dato como estamos viendo acá de tipo string, de tipo number, o en otros casos tipo de datos undefined. Alert, write y log devuelven tipo de datos undefined. Entonces vamos a ir a la sintaxis que tenemos en JavaScript para retornar un dato. Y vamos a resolver este primer problema para implementar funciones que retornan, vamos a devolver un tipo de dato numérico. Porque ¿qué dice el problema? Confeccionar una función que le enviemos como parámetro el valor del lado de un cuadrado y nos retorne la superficie. Por ejemplo, yo le envío un 5 y la superficie va a ser 25. Tenemos que hacer un algoritmo, multiplicar el parámetro por sí mismo y retornar dicho valor para que sea utilizado desde fuera de la función. Para probarlo vamos a hacer programa 130. Entonces, ya hemos visto la sintaxis para declarar una función. Es function, el nombre de la función, retornar superficie, le vamos a llamar, va a llegar como parámetro lado. Y para calcular, voy a definir una constante, la superficie, según sabemos, la superficie en cuadrado es lado por lado. Y para indicar que devuelva dicho valor almacenado en superficie, la nueva palabra clave que tenemos es return. Return superficie. ¿Cómo vamos a llamar ahora a la función? Hay varias formas. O sea, yo voy a definir una constante llamada cuadrado 1 para que guarde la superficie. Voy a llamar retornar superficie. Quiero saber la superficie del cuadrado del lado 5. Entonces, si vemos document write y vamos a mostrar un mensaje, la superficie del cuadrado del lado 5 es, concateno la variable cuadrado 1 y voy a disponer un break. Probemos hasta acá. Vamos a probar hasta acá y arrastro el programa 130 y vemos la superficie del cuadrado del lado 5 es 25. ¿Qué es lo que sucede? Retornar superficie, invoca a la función, le pasa un 5 al parámetro, define una constante que nada más va a existir dentro de la función, pero esa constante la retorna y se guarda acá en cuadrado 1. El 25 se almacena en superficie, pero ya cuando finaliza la función, que esta constante se pierde, se guarda en cuadrado 1 y es por eso que muestra. Podemos llamarla una segunda vez. Voy a definir cuadrado 2 y voy a llamar nuevamente a retornar superficie del cuadrado del lado 10. Bueno, hacemos exactamente lo mismo. Imprimimos la superficie del cuadrado del lado 10 y la constante cuadrado 2. ¿Sí? Si corro un poquito, acá si ejecutamos debería decir la superficie cuadrado del lado 10 es 100. Entonces yo al dato que devuelve la función, el return, ¿sí?, lo estoy guardando en esas constantes. Pero inclusive si no quiero guardarlo en una variable, podría directamente llamarlo o invocar la función y decir, por ejemplo, la superficie del cuadrado del lado 15 es, e inmediatamente acá llamar a la función retornar superficie y pasarle un 15. ¿Sí? Acá estamos invocando a la función directamente el dato devuelto, el number que devuelve, se lo estamos pasando a la función write para que lo muestre. Vamos hasta ahí, ahí estamos viendo, invocamos directamente el valor que devuelve, se la pasamos a write para que lo muestre. La superficie cuadrado del lado 15 es 225. Es importantísimo el return. Si no tenemos return, una función que no tiene return siempre devuelve un tipo de dato undefined. Y acá estamos viendo el resultado. O sea, una función que no tiene, hasta ahora todas las funciones que habíamos hecho hasta este momento eran
devolvían el valor undefined. Pero ahora vamos a ver que hay situaciones en las que uno quiere que la función retorne un valor distinto a undefined. En esos casos se agrega la palabra clave return, ¿sí? Y el dato que va a devolver. Nosotros ya entonces hemos utilizado prom. Si uno viera el código fuente de esta función, internamente lo que hará es cargar los caracteres que uno tipea en el cuadro y retorna ese string que uno ingresa. Lo mismo random, que va a devolver un return, un valor entre 0 y 1, si incluye el 1. O floor, que va a devolver nada más la parte entera de ahí. En cambio, alert devuelve un define. Entonces es común de que uno cuando llame alert no lo haga guardando ahí en una variable. Directamente haría eso. Acá también haríamos esto. Y acá lo único que haríamos para mostrar mensaje es eso. ¿Sí? Eso es lo más común. O sea, cuando una función devuelve un define, se la llama y no se le asigna a una variable el dato devuelto, porque devuelve un define. Write devuelve un define, alert devuelve un define, log devuelve un define. En cambio, random devuelve un número, number. Y nuestra función retornar superficie devuelve un number. Siempre que le pasemos un entero, los multiplica por sí mismo y los retorna. Bueno, hasta acá el primer concepto y vamos a hacer problemas con funciones que retornan datos. Cualquier duda en los comentarios, gracias.